Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Olivo Rodríguez Huerta, un destacado jurisconsulto, constitucionalista y experto en derecho administrativo. Un hombre que defiende la reforma constitucional porque entiende que es necesaria. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ingeniero Deligne Ascensión, un miembro del gabinete prestigioso del presidente Luis Abinader, nuestro ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, pero ante todo, uno de nuestros líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Vamos a recordar a nuestros maestros de la política dominicana, a esos hombres que son los responsables del proceso democrático, es decir, de enseñar política a las generaciones de ese entonces y a los que todavía hoy existimos y recordamos a los maestros como Joaquín Balaguer, ese patriota de la República, o a Juan Bosch, ese otro patriota de la República, y a todos los que han sido presidentes en nuestra epopeya histórica reciente, después de aquel 20 de diciembre de 1962, cuando surgió por el voto popular mayoritario de entonces, que se eligió a Juan Bosch presidente. Hoy, familia dominicana, ¿por qué recordamos a esos maestros? Porque esos maestros de la política dominicana nos enseñaron a los que estábamos al lado del patriota Balaguer o del patriota Bosch, nos enseñaron a ser políticos o a aprender política. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, el patriota Juan Bosch fundó, responsable de esa transición a la vida democrática, al PRD, que fue fundado en el 1939 en La Habana, Cuba. Y en el 62, ese líder desconocido en aquel entonces, el pueblo lo elige con la mayoría de los votos, presidente de la República. Es verdad que lo derrocaron a los 7 meses. También ese líder que fue fundador de ese PRD se fue en el 1973 y fundó al Partido de la Liberación Dominicana bajo los alegatos de que dejaba al PRD porque era una fábrica de comerciantes de la política y de corruptos, decía él en aquel entonces. Y fundó a ese PLD donde exigió con círculo de estudio la enseñanza de la ética, de la moral, de los principios y de los valores y la honestidad en los círculos de estudio. ¿Y quiénes fueron esos alumnos de ese 1973 que fundaron el PLD? Ahí estaba el corrupto y abusador y cobarde de Leonel Fernández. Lo encabezaba. También estaba Danilo Medina y muchos otros. Y cambiaron desde que llegaron al poder, precisamente con el apoyo de ese patriota Joaquín Balaguer. El 16 de agosto de 1996 llegó Fernández pobre, muy pobre, como llegaron todos estos PLDistas hoy con la dinastía Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo, y que lo cambiaron por el robo al dinero de nuestros impuestos, muchos de ellos, es decir, por la corrupción, como la que estableció Fernández, la corrupción de Estado y el narcotráfico de Estado.
durante 12 años. Y desde que llegó al poder se apoderaron de todos los poderes. ¿Y qué ha pasado? Y los 8 años de Danilo Medina, ¿y qué ha pasado? No aprendieron de ese patriota de Juan Bosch que hizo tantos esfuerzos por crear líderes honestos para las presentes y futuras generaciones, decía. Se convirtieron en verdaderos ladronazos de 20 años, muchos de ellos. ¿Y hoy qué hacen? Ese pueblo dominicano que lo ha rechazado, que lo ha derrotado por 5ª vez. ¿Qué hizo don Juan? ¿Qué hizo el patriota Balaguer? Decía que a los gobiernos había que darle 100 días cuando surgían de nuevo o se reelegían. Ahora vemos en esta epopeya histórica de hoy cómo Leonel Fernández Reina sale hablando y diciendo que la oposición que ellos representan la voz del pueblo, olvidándose que hace menos de 3 meses el pueblo dominicano en mayoría no solamente religió a nuestro presidente y líder honrado Luis Abinader, sino que le dio todos los poderes, el poder legislativo mayoritario, la comunidad municipal mayoritaria. Así lo decidieron los votos que derrotaron por 5ª vez a ese PLD de 20 años que fue presidente Leonel Fernández y los 8 años de Danilo Medina, es decir, 12 y 8 años. ¿Y qué hacen ahora? Ahora estos hombres equivocados, que nosotros aquí en Aeromundo defendemos la opinión de cada dominicano, no importa su color, incluyendo la del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández. Tienen derecho a expresar lo que quieran en democracia y en libertad. Pero lo que no tienen derecho es de violentar las enseñanzas que le enseñó el maestro Juan Bosch, que le dijo: cuando se llega al poder nuevamente y uno se convierte en oposición, tiene que darle su espacio a los elegidos, porque la voz del pueblo es la que rechaza. Y ellos han sido rechazados nuevamente por 5ª vez. Ahora dicen que la voz de la oposición se hará sentir todos los días, ahora porque no soportan que un presidente reelegido, honesto, como no fueron ellos, le dice al pueblo dominicano lo que va a continuar haciendo en favor del fortalecimiento institucional de la República Dominicana, en favor de buscarle alternativa de solución al mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los colores. A estos equivocados, derrotados opositores, hay que decirle que vuelvan a recordar las enseñanzas del patriota Juan Bosch, porque de lo contrario seguirán recibiendo esa derrota que debe enseñarle a revisar los errores que hoy vuelven a cometer, olvidándose que este pueblo dominicano tiene buena memoria. Esa derrota ha sido posible porque el pueblo dominicano no acepta ese comportamiento de opositores irresponsables, corruptos, abusadores y cobardes, como lo que representó durante los 20 años Leonel Fernández como presidente del Partido de la Liberación Dominicana y ahora con la dinastía Fuerza del Pueblo. La democracia dominicana necesita de opositores, sí, de opositores derrotados. La necesitamos. ¿Para qué? Para que siempre pueda haber una opinión distinta a nosotros, lo que defendemos a este gobierno, a nuestro Partido Revolucionario Moderno, a nuestro presidente. Esa es la vida democrática de una nación que respete a los contrarios, a los adversarios o a los enemigos políticos. Pero Leonel Fernández Reina cree que este país no tiene, su pueblo, buena memoria, porque lo que él debería estar es pidiendo perdón
por el robo de 20 años. Él debería estar pidiendo perdón por esa corrupción que fabricaron, que ejercieron y que hoy andan una cantidad de multimillonarios hechos con el dinero del ejercicio en la función pública. Cuando llegaron al poder eran pobres. Pero también tienen que pedir perdón. Por ejemplo, Fernández, porque se considera que es un dominicano que no tiene que pagar la luz por Funglode. No la pagaba. Cuando llegamos al poder, el 16 de agosto del 2020, debía 90 millones de pesos en Edesur. Hoy debe 85.3 millones. Que pague la luz, que cumpla con su deber, que le rinda cuenta a este pueblo dominicano que está cansado de ladronazos y por eso ha apoyado la lucha contra la corrupción, la transparencia, el ejercicio de la ética, de la moral, de principios y de valores. Y los que se equivoquen en nuestro gobierno tienen que recibir la misma sanción de la ley. Es decir, que no se le puede tolerar corrupción. Hay régimen de consecuencia en esta administración reelegida de nuestro presidente honrado, Luis Abinader. Todo este comentario lo hacemos cuando vemos a estos opositores derrotados, perturbados todavía, cuando deberían estar revisando esa posición reiterativa por quinta vez de un pueblo que lo ha rechazado, y deben revisar qué es lo que está pasando para no continuar cometiendo los errores que hoy exhiben. Familia dominicana. Aquí en Aeromundo siempre te hemos dicho, porque te hablamos con esa claridad, que no somos imparciales, pero sí somos veraces. Que aquí le decimos al país político y te decimos a ti, familia dominicana, que este es nuestro presidente, que este es nuestro gobierno y que este es nuestro partido revolucionario moderno. ¿Pero para qué? Para ejercer bien la función pública, para que se produzca la lucha contra la corrupción pública y privada, que no se tolere y que también seremos los primeros en denunciarla. Así crecemos en democracia y en libertad, pero no con un saco de odios, ni de rencores, ni de resentimientos, porque un pueblo dominicano en mayoría lo ha derrotado a estos opositores corruptos, muchos de ellos, por quinta vez. Reflexionemos, familia dominicana. Y dentro de un momento te vamos a presentar a un personaje de la semana que defiende la reforma constitucional, a un jurisconsulto. Olivo Rodríguez Huerta será nuevamente nuestro primer personaje de la semana. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Olivo Rodríguez Huerta, un destacado jurisconsulto constitucionalista, también experto en derecho administrativo, ex embajador dominicano en España, pero ante todo un defensor de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña nuestro amigo, el doctor Olivo Rodríguez Huerta, un prestigioso jurisconsulto, constitucionalista y en derecho administrativo. Además, ha sido nuestro embajador dominicano en el Reino de España. Olivo, muy contento de tenerte aquí en Aeromundo. Tú sabes que nos da placer tener un profesional que, como tú, respeta la pluralidad política en la República Dominicana y a nuestro querido pueblo dominicano. En primer lugar, nos gustaría conocer la importancia que tú le das a una juramentación por segunda ocasión, producto del voto mayoritario libérrimo
de nuestro pueblo dominicano el 19 de mayo, tú y yo que fuimos a votar también, y que fue reelegido el presidente Luis Abinader. ¿Qué significado tiene para ti que 19 jefes de Estado, de gobiernos, también van a estar presentes en esta juramentación por segunda ocasión de nuestro presidente Luis Abinader? ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, para mí es un verdadero privilegio estar aquí presente de nuevo en Aeromundo, una institución del periodismo nacional que ha precisamente acompañado todo el proceso de desarrollo y consolidación de la democracia dominicana. Y digo esto porque viene muy a cuento a su pregunta. Gracias. En el sentido del significado que tiene que una cantidad sin precedentes de jefes de Estado estarán presentes el próximo 16 de agosto en la juramentación del presidente Abinader. Se trata de un reconocimiento a ese proceso de consolidación ininterrumpido de la democracia dominicana, una democracia dominicana que ha sabido resolver sus controversias, sus inconvenientes, sus momentos más álgidos en el marco de un clima de respeto a la democracia y a la libertad. Y creo que la presencia del presidente Abinader en este segundo periodo, su marcada vocación de demócrata, su marcada vocación de compromiso con el respeto a la libertad y a la democracia en América Latina como instrumento de desarrollo, bueno, es la razón por la que este reconocimiento de tantos jefes de Estado que van a estar presentes en su juramentación el próximo 16 de agosto. Para un constitucionalista como tú, Olivo, y además que respeta la pluralidad política, ¿qué importancia tú le das a que un presidente que el 19 de mayo fue reelegido como Luis Abinader, mayoritariamente, que le dio a ese pueblo dominicano la mayoría en el poder legislativo, antes en el poder municipal, luego con el poder ejecutivo que representa, y sin embargo sale a consultar los diferentes sectores de la vida nacional, incluyendo a la oposición derrotada, porque entiende que es importante escuchar los diferentes sectores en la modificación constitucional? ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, el proyecto, la propuesta de reforma constitucional del presidente Abinader, para mí lo más significativo es que sin duda él se ha calzado definitivamente el traje no solamente de un demócrata, sino realmente de un estadista. Porque realmente es de estadista el hecho de, a pesar de poder establecer o realizar una reforma constitucional que como históricamente se ha hecho en nuestro país, ha tenido una relación u otra con el beneficio personal de los distintos momentos en que éstas se han producido. Sin embargo, el presidente Abinader va en una especie de contraola respecto de lo que tradicionalmente se ha hecho, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en los países de América Latina. Y es además una muestra de cómo debe hacerse política y de cómo debe jugarse a la democracia. La propuesta de modificación del presidente Abinader se corresponde perfectamente con lo que fue su promesa política para las elecciones del año 2020. Claro. Por distintas circunstancias que todos conocemos, ello no pudo ser posible, pero también reiteró su compromiso en la propuesta electoral del año 2024. Y una vez obtenido su triunfo arrollador en esas elecciones del pasado 19 de mayo, lo primero que señaló es que iba a dejar la impronta de que desde la presidencia de la República se pudieran establecer mecanismos que posibilitaran la presencia indefinida en la vida pública. Muy claramente, no vuelvo más a ser candidato presidencial. Es algo totalmente atípico en la política y en el ejercicio de la política, pero tiene un mensaje institucional tremendo que viene a garantizar la continuidad del liderazgo político en la República Dominicana, porque de lo que se trata es de consagrar mecanismos que hagan y estimulen a las nuevas generaciones a que también tienen la posibilidad de llevar sus ideas, sus anhelos, sus reclamos también a las propuestas al pueblo dominicano y poder ser también electos muchos dominicanos como primer mandatario de la nación. Esto, a pesar de que el proceso democrático nuestro ya lleva más de 5 décadas, sin embargo, don Guillermo, han sido pocas las caras que han sido
presidente de la República. Y esto ha obedecido precisamente al juego en torno al régimen presidencial en la República Dominicana, con esta propuesta del presidente Abinader, que es, insisto, consona con lo que fue su compromiso de campaña, con lo que ha sido su discurso político. Y que tú y yo la apoyamos. Totalmente. Todo lo que sea el proceso de consolidación democrática para mí es totalmente sagrado y creo que se corresponde con el principio democrático y con un espíritu democrático el hecho de que luego de 2 periodos presidenciales en el ejercicio del poder, quienes tengan el privilegio de ser escogidos y electos por el pueblo dominicano sepan ponerse a un lado y hacer un gran papel, un papel de ser defensores, de ser consejeros de las nuevas generaciones de políticos que vayan al ejercicio del poder en la República Dominicana. Olivo, la verdad es que nuestros opositores derrotados el 19 de mayo y que han quedado como minorías que también son importantes en la democracia, ahora nos dicen Fuerza del Pueblo, que para mí es una dinastía, o el Partido de la Liberación Dominicana, de que no apoyan la modificación a la Constitución. Mire, don Guillermo, yo creo que es un ejercicio de insensatez no aprobar o no apoyar una propuesta de reforma constitucional con los aspectos señalados por el presidente Abinader. En primer lugar, se corresponden con lo que fueron anhelos de los hoy Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo. A mí me correspondió un papel importante en el proceso de reforma constitucional del año 2015, que precisamente la razón por la que me involucré apoyando entonces al presidente Danilo Medina tuvo que ver con un hecho, el que las consultas populares que fueron hechas por todo el país y que pidieron que se mantuviera el sistema consagrado en la Constitución del año 2002 de 2 periodos y nunca más, fue uno de los puntos desconocidos de las consultas populares que se hicieron. Y la justificación de la reforma constitucional del año 2015 precisamente obedeció no escucharon la voz del pueblo. Exacto, a que ese modelo fuera el modelo constitucional adecuado desde el punto de vista del régimen presidencial. Y me extraña también las posiciones del hoy líder de la Fuerza del Pueblo, porque precisamente los enfrentamientos que se derivaron, y los recuerdo perfectamente porque los viví en el seno del entonces Partido de la Liberación Dominicana, era de que se hiciera luego una reforma a la Constitución para que se garantizaran, y se utilizó esa misma expresión que en ocasiones ha señalado el presidente Abinader, se pusieran candados a la Constitución en 2 sentidos. Uno, en el sentido de que desde el ejercicio del poder no se puedan adoptar medidas que vayan a favorecer a los incumbentes de turno, y otro, como aquel que dificulte la posibilidad de uno de los grandes problemas que a lo largo de nuestra historia constitucional hemos tenido, el hecho de que sean reiterativas las reformas respecto del régimen presidencial. Y esos dos aspectos que generaron esa fricción entre esos 2 importantes líderes hoy de la oposición en la República Dominicana, son precisamente lo que están siendo plasmados en la propuesta de reforma del presidente Abinader. Y por ello, yo lamento mucho que mi buen amigo, el presidente Medina, y que el presidente Leonel Fernández ahora quieran señalar que no es una reforma conveniente, porque está cumpliendo con lo que fueron sus objetivos, tanto uno que volvió a imponer el respeto de las consultas populares desconocidas en la Constitución del año 2010, volviendo al modelo de la Constitución del año 2002, de 2 periodos y nunca más, y el otro, a quien hoy día la propuesta del presidente Luis Abinader precisamente complace, con 2 cláusulas que propone introducir en la Constitución. La primera, la ya señalada, de que desde el poder no pueda beneficiarse de ninguna medida transformadora que se adopte durante su periodo, y que se establezcan mecanismos que vengan a dificultar, como el establecimiento dentro de la cláusula, llamada cláusula pétrea de la Constitución, de que por corresponderse con el principio democrático no puede hacerse ninguna modificación sobre el régimen presidencial. Es más que suficiente que una persona sea durante 2 periodos consecutivos presidente de la República si obtiene el voto favorable popular respecto de su primer mandato. Pero nos parece que se corresponde totalmente con los lineamientos a nivel internacional en el campo democrático, que luego de allí se abra un paso a las nuevas generaciones y los presidentes que se conviertan en expresidentes jueguen
papeles de apoyo a el proceso de institucionalidad democrática del que se han beneficiado. Olivo, la verdad es que parece que ese liderazgo opositor derrotado dramáticamente el 19 de mayo por la decisión mayoritaria de nuestro pueblo dominicano, olvidan que el fortalecimiento democrático es fundamental y está en la base de construir una renovación en todos los partidos políticos para darle oportunidad a jóvenes, mujeres y hombres a que puedan aspirar a llegar al solio presidencial. ¿Cómo es posible que puedan tanto PLDistas como Fuerza del Pueblo, la dinastía de Fernández, estar hablando de que no apoyan esa alternabilidad política para abrir las puertas a la renovación hasta en sus propios partidos? ¿Qué tú dirías? Yo creo que se hace un flaco servicio a la democracia y al fortalecimiento institucional. Si de algo tenemos que sentirnos, don Guillermo, muy orgullosos en nuestro país, es de que ese proceso democrático, que ya su consolidación lleva algo más de 5 décadas, se vea acompañado de una gran cantidad de jóvenes que en las diferentes organizaciones políticas se han formado para la política, se han formado para la conducción del Estado, se han formado para, desde sus distintas posiciones, poder ayudar a la transformación y consolidación de ese legado de respeto a la democracia y a la libertad que nos han legado los líderes tradicionales tras la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y creo que es algo que las nuevas generaciones, los jóvenes, es un sueño que no deben dejar que les roben quienes ya han estado, por parte de quienes ya han estado en el ejercicio del poder. Y creo que esta es una gran oportunidad, y un sentido de responsabilidad creo que debemos ver a todos aquellas personas que se sientan comprometidas con el país, de apoyar este mecanismo, que lo que va a hacer es que va a abrir las puertas a la renovación del liderazgo político en la República Dominicana. No hay tiempo para retroceder en democracia ni en libertad. Así es, y eso son cláusulas que se ganan y derechos que se ganan en los pueblos con motivo de ese comportamiento cívico de fortalecimiento del sistema democrático, la alternancia en el poder, la elección popular como instrumento para determinar en cada periodo quiénes deben ser sus gobernantes. Olivo, tú que eres tan respetuoso como yo también de la pluralidad política, hoy necesitamos reforma constitucional. Esa reforma constitucional donde el presidente escucha a todos los sectores. Es decir, que el consenso no es una opción, es una obligación moral, responsable del liderazgo político democrático. ¿No te parece que todavía están a tiempo de cambiar y asumir esa posición democrática que el pueblo dominicano se expresó el 19 de mayo, que le dio todos los respaldos y tiene todos los poderes el presidente Luis Abinader, reelecto, y que sin embargo sale a consultar a las minorías y a los diferentes sectores en la vida nacional? Mire, don Guillermo, una persona como yo, que no he tenido nunca militancia política ni partidaria, aunque he participado activamente en la vida pública, incluyendo, como usted señaló, una función pública en el servicio exterior, tiene que valorar enormemente el hecho de que se establezcan mecanismos que vengan a consolidar la democracia, pero sobre todo que vengan a consolidar la importancia de la palabra dada al electorado. He dicho que el presidente Abinader, tanto en el año 2020 como para el año 2024, una de sus promesas esenciales ha sido la reforma de la Constitución orientada a 2 puntos fundamentales que apuntalan el proceso democrático dominicano frente a problemas que en el pasado han podido poner en juego ese proceso de estabilidad política que hemos señalado ya en varias ocasiones, que data de más de 5 décadas. Y ellos son el tema del régimen presidencial, objeto de la inmensa mayoría de las reformas constitucionales que hemos tenido, y el otro, el de seguir apuntalando un proceso que se inició precisamente en la Constitución del año 2010, de ir consagrando la autonomía del estamento del Ministerio Público. Y el presidente Abinader cumple
con esos dos aspectos que le fueron vendidos al electorado y que le generaron la confianza pública de ser reelecto con una votación impresionante en la primera vuelta y haber obtenido también a nivel nacional y a nivel local la mayor parte de los puestos electivos en el Estado. Entonces, un compromiso de esa naturaleza no puede venir a ser negado. Sería un ejercicio de irresponsabilidad por parte del presidente Abinader, y en un escenario así hubiese merecido mi dura crítica el hecho de que no cumpla con lo que prometió al electorado dominicano. Y por ello yo creo que el liderazgo político dominicano debe reflexionar sobre estos aspectos que de una forma u otra, y sobre todo las nuevas generaciones de políticos que vienen surgiendo en los distintos partidos, deben apoyar militantemente esta reforma con aspectos muy puntuales que están destinados a garantizar por al menos 5 décadas más, aspiramos a este proceso que hemos logrado tras ponerle fin a la férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Olivo Rodríguez Huerta, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Nosotros no solamente nos sentimos orgullosos de nuestra amistad, sino del respeto que tú tienes por la pluralidad política democrática en la República Dominicana. Vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Don Guillermo, muchas gracias de nuevo por su invitación. Creo que los dominicanos tenemos que sentirnos muy orgullosos. El próximo 16 de agosto es una auténtica fiesta democrática. Nos alegra enormemente que una inmensa cantidad de jefes de Estado, como dijimos al principio de esta entrevista, 19. acompañen al presidente Abinader en su segundo y último mandato, como él mismo ha propuesto, de cara a fortalecer la institucionalidad democrática en el país. Olivo, muy complacido. No solamente estoy complacido yo, que siempre te seguimos porque tú representas respeto al fortalecimiento democrático, pero además con la objetividad en que te expresa sin partidarismo político, sin color político, sino en favor de la democracia de todos. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido ese destacado jurisconsulto Olivo Rodríguez Huerta, un dominicano constitucionalista y en derecho administrativo también, ex embajador dominicano en España, pero ante todo un dominicano auténtico que representa fortalecimiento democrático en favor de todos. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo serán los dos presidentes de nuestras cámaras legislativas, Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de nuestra Cámara de Diputados, quienes serán el segundo personaje de la semana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero de Línea Ascensión, nuestro ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un hombre del presidente. Ingeniero de Línea Ascensión, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo, y nos gustaría iniciar esta conversación con un tema obligado. Acaba de ocurrir la juramentación de nuestro presidente reelegido, ese presidente honrado Luis Abinader, reelegido por la mayoría del voto libérrimo el pasado 19 de mayo. ¿Qué significado ha tenido este acto de juramentación que ocurrió en la Asamblea General que se efectuó en el Teatro Nacional? ¿Qué tú dirías? Primero, don Guillermo, me es muy grato estar con usted y con esa legión de seguidores y de teleoyentes que tiene este importante programa que por tantos años ha estado llevando claridad y la verdad al pueblo dominicano, así como orientación. Muchas gracias, Denis. Este pasado 16 de agosto, que se conmemoró un año más de nuestra gesta restauradora y que en esta ocasión, como cada 4 años, coincidió
con la juramentación del presidente de la República, en este caso el presidente Luis Abinader. Es un acto muy significativo para la historia de la República Dominicana. Primero, porque viene a encontrar a la República Dominicana en uno de sus mejores momentos. En este momento, encabezado por el liderazgo del presidente Luis Abinader, que está a la cabeza del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno, la República Dominicana se encuentra en uno de sus momentos estelares, un momento de progreso, de consolidación del sistema democrático, de la institucionalidad que se refuerza y que se relanza en el inicio de este nuevo mandato del presidente Luis Abinader. Los dominicanos, y es justo lo que representó ese acto del 16 de agosto con la juramentación del presidente Luis Abinader y de todo su gabinete, así también como el cuerpo legislativo de nuestro primer poder del Estado, mayoritariamente controlado por el Partido Revolucionario Moderno, representó un voto de confianza de los y las dominicanas, quienes en las elecciones, en las urnas, validaron y le han conferido la mayoría al Partido Revolucionario Moderno y a nuestro líder, el presidente Luis Abinader. Del INE, el pasado viernes, el discurso de nuestro presidente y líder Luis Abinader ha sido un discurso calificado, primero, patriótico, segundo, con solidaridad internacional en favor de democracia y libertad en Venezuela. Tercero, es decir, anunciando que el lunes presentará el anteproyecto para la reforma constitucional. ¿Qué significado tiene todo eso? El término como usted ha calificado este discurso es así, un discurso patriótico, una pieza oratoria que se inscribirá en la historia de la República Dominicana, donde la República Dominicana ha delineado su porvenir, ha significado lo que quiere ser y lo que quiere representar, no solamente para el pueblo dominicano, que como lo plantea en ese discurso dirigido más que a la nación, dirigido a la región, porque abordó uno de los aspectos nodales que en este momento vive el continente, que son la crisis de Haití por un lado, pero de una manera más especial la crisis de Venezuela. Con estas palabras que el presidente Luis Abinader, desde este escenario de su juramentación de la Asamblea Constitucional o de la Asamblea Legislativa en la que asumía un nuevo mandato, se ha esparcido esa clarinada en todo el continente americano, de uno a otro, con fin reclamando respeto. Pero firmaron un documento conjunto, 18 países, con los jefes de Estado, jefes de gobierno, pidiendo reconteo de las actas, que presenten las actas, que suelten a los presos políticos en Venezuela, la persecución a opositores en favor de la democracia y de la libertad. ¿Qué tú dirías? Esta juramentación sirvió para congregar buena parte del liderazgo latinoamericano, iberoamericano, porque estuvo encabezado por el rey de España, Felipe VI, y representantes de distintos organismos internacionales como la Unión Europea y de otros. Canadá incluyendo. Efectivamente, los Estados Unidos. El liderazgo de la región estuvo aquí en esta toma de posesión y coinciden en resaltar la valentía y lo oportuno de este discurso, donde exige a las autoridades venezolanas que respeten la voluntad de su pueblo expresado en sus elecciones y que publiquen los resultados de las actas levantadas en cada centro de votación, para que el gobierno que surja sea un gobierno con la suficiente legitimidad. Con esto, los dominicanos
estamos también honrando una deuda histórica con ese pueblo de Venezuela, un pueblo que en los momentos en que República Dominicana requirió de la solidaridad internacional estuvo presente. Recordemos que nuestro padre fundador, Juan Pablo Duarte, sus últimos años lo pasa en Venezuela, murió y fue enterrado en Venezuela. Pero además, Rómulo Betancourt, 1960, un atentado salvó la vida. Pero las consecuencias de ese atentado estuvieron en el resguardo que le dio al exilio dominicano el presidente Rómulo Betancourt, un presidente solidario que siempre estuvo, pero debemos de recordar el propio accionar de Carlos Andrés Pérez. Es decir, en el pueblo 1978, venezolano, nosotros, pero además también en un momento de nuestra historia, en los años 70, en los años 80, Venezuela acogió a centenares de miles de dominicanos que en medio de un boom económico que tenía esa nación sudamericana, nuestros compatriotas emigraron allí y encontraron un resguardo y un cobijo. Y eso, nosotros, que somos un pueblo agradecido, el presidente Luis Abinader, que es un hombre consciente de su papel histórico, ha hecho honor a ese hecho y por eso ha clamado desde esta tribuna, desde estas tierras que fueron las mismas tierras que en un momento también clamó Fray Antón de Montesino. Este llamado del presidente Luis Abinader es comparado con ese momento de la historia del continente latinoamericano. Qué orgulloso, don Guillermo, debemos sentirnos nosotros los dominicanos, primero por el momento que estamos viviendo y segundo por tener un líder de las condiciones del presidente Luis Abinader. La verdad es, Deline, que tú y yo, que somos, como lo conoce todo el pueblo dominicano, defensores de esta administración, defensores del Partido Revolucionario Moderno, este es nuestro gobierno, este es nuestro presidente. Pero cuando vemos tanta solidaridad, que por vez primera dentro de esta epopeya histórica reciente de los últimos 63 años, que cuando había una toma de posesión solo venían 4 o 5 jefes de Estado, hoy 14 jefes de Estado, jefes de gobierno, primeros ministros, vinieron a esta juramentación por segunda vez. Es decir, la primera vez que la comunidad internacional hace presencia de apoyo al presidente Luis Abinader, porque lo consideran un líder democrático, un estadista que está siempre escuchando los sentimientos internacionales, como lo hizo con su presencia en Ucrania, para la paz por Ucrania, pero también cuando fue a Suiza a defender precisamente América Latina, su desarrollo, y hoy lo expresan todos estos gobernantes. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, es parte, como hemos estado resaltando en esta conversación, de este momento que vive la República Dominicana, un momento estelar en nuestra historia, con un reconocimiento de la comunidad internacional como también de lo propio, porque un presidente que se reelige en medio de un escenario internacional como el que está viviendo hoy el mundo, bastante convulso, con los estertores de guerra en muchas partes y unas condiciones además acabando de salir de los efectos de una pandemia. Esto evidencia el tipo de gobierno que ha venido desarrollando el presidente Abinader. Pero además un elemento que usted resaltaba, cuando usted habla de las reformas que está planteando y que desde su discurso formuló el presidente Luis Abinader. Que mañana lunes va a presentar el anteproyecto precisamente para la modificación constitucional. Fíjese, el primer paso. Fíjese que con el adesentamiento de la cosa pública, con el afianzamiento de la institucionalidad que durante estos 4 años se ha manejado el presidente Luis Abinader, él es consciente de que para el porvenir no se debe depender de la buena voluntad como él la ha tenido
de los gobernantes futuros, sino que haya un orden o un marco institucional que obligue a quienes gobiernen este país en el porvenir a manejarse de una manera institucional, de una manera transparente y de una manera democrática. Esta reforma constitucional que está planteando el presidente Abinader, la primera en la historia de la República Dominicana, que se formula no para beneficios directos de quien ostenta el poder, sino para fortalecer el Estado de Derecho de este sistema democrático, que es el sistema que ha escogido la República Dominicana como marco de convivencia, para limitar que se pueda perpetuar en el poder y que no surjan caudillos, como ha pasado en innumerables ocasiones en la historia de nuestra nación, que por esa perpetuidad del poder ha creado situaciones dolorosas. Así con es. Esta reforma constitucional que busca limitar solamente a 2 periodos y colocar en unas condiciones muy difíciles, casi imposibles, de que desde el orden democrático se pueda hacer un cambio para variarla, es un hecho sin precedente, no solamente en la historia de nuestro país, sino de muchas naciones. Muy pocas veces en la historia de un país se ve que un gobernante, con el poder que tiene, 90% del Congreso, de los senadores, 77% de los diputados, y que utilice este poder para limitarse a sí mismo y para garantizar el resguardo institucional de la República Dominicana. Y un presidente del futuro, que se ha pasado 4 años escuchando la voz del pueblo, escuchando cuando toma una decisión, si tiene que cambiarla, la cambia porque escucha a su pueblo. Pero además, en menos de 3 meses, el pueblo se pronunció dándole todos estos poderes. No lo va a utilizar, ni lo utiliza, ni lo tolera para avasallar a ningún sector de la vida nacional, ni siquiera a los opositores derrotados. ¿Qué tú dirías? Se refleja 2 cosas. Primero, don Guillermo, qué inteligente es este pueblo, que supo conferirle a un hombre con estas condiciones, con estas convicciones democráticas, morales e institucionales, su destino. Y ha colocado, se podría decir, que en un cheque en blanco ha puesto en manos del presidente Luis Abinader, confiado como lo estuvo en las urnas, de que el presidente se comportaría y haría lo que está haciendo. Qué inteligente es nuestro pueblo. Y aquí hoy sí, en el mejor de los sentidos, se corresponde a aquella expresión de que los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Y un presidente como Luis Abinader es el presidente, es el gobernante que se merece este pueblo. Del INE, tú eres uno de nuestros líderes de nuestro Partido Revolucionario Moderno, el brazo político de nuestro gobierno, presente y futuro, frente a un liderazgo como el del presidente Luis Abinader, máximo líder de nuestro partido, que fortalece el desarrollo institucional de la renovación política, no solamente en nuestro partido, sino para todos los partidos políticos, para que puedan surgir muchos otros dominicanos, mujeres o hombres, al solio presidencial, si aspiran buscando la presidencia. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, el PRM nace para proteger y defender la democracia en un momento que la institucionalidad del país estaba en grave peligro. No olvidemos que porque no hace tanto tiempo, que aquí se había debilitado con la cooptación el sistema de partido político, que con el manejo de órganos electorales y jurisdiccionales se habían pronunciado sentencias que habían destruido uno de los principales partidos de este sistema y que el PRM nace para rescatar eso.
Esta bandera que ha levantado el PRM, enarbolada y sostenida en los brazos firmes del liderazgo de Luis Abinader, representa las luchas históricas por la democracia y por la libertad vivida por el pueblo dominicano, de lo que representaron liderazgos como el de Juan Bosch, liderazgos como el de José Francisco Peña Gómez, don Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta, Manolo Tavares Justo y otros tantos líderes dominicanos que han luchado y ofrendaron sacrificios por la libertad. Es una responsabilidad grande que tenemos los dirigentes y el liderazgo del Partido Revolucionario Moderno de mantener este legado y continuar hacia el futuro estos pasos que está trillando y que viene trillando en beneficio de nuestro país el presidente Luis Abinader. Tú sabes del INE que el discurso del pasado viernes, precisamente en esa Asamblea Nacional, le ha dicho en esa juramentación por segunda vez al pueblo dominicano que no va a tolerar la corrupción, que le exige y continuará exigiendo y estará vigilante con la aplicación de la transparencia, de la ética, de la moral, principios y valores en el ejercicio de nuestros funcionarios, de todo el servidor público. ¿Qué significado tiene eso para ti? El presidente con esta reforma da un paso significativo en que se pueda institucionalizar y legislar hacia un ministerio público independiente, para que sepamos nosotros, los que tenemos responsabilidades públicas, que allí habrá un ministerio público que no apañará ningún tipo de acción o inconducta ilegal que pueda asumir cualquier funcionario. Es la lección y es lo que nos señala el presidente Luis Abinader, de que más allá de su esfuerzo, de un esfuerzo personal que ha hecho a lo largo de todo el tiempo que ha venido gobernando el país, sino que está dando paso para que esto esté contemplado en nuestra legislación y para que hoy los que tenemos responsabilidades públicas entendamos de que no vamos a encontrar la complicidad y mucho menos el apañamiento en el presidente de la República, pero tampoco en esos órganos como es la Procuraduría General de la República o el Ministerio Público, el Ministerio Público que es más amplio porque es todo un sistema, planteando su independencia absoluta y total para que solamente deba responsabilidad al cumplimiento de la ley. No hay la menor duda del INE que contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero no podemos dejar de hacerte esta pregunta. Opositores derrotados por quinta vez hace apenas menos de 3 meses, 19 de mayo, encabezado por ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, o los 12 años de gobernó la nación con corrupción de Estado, con narcotráfico de Estado, y los 8 años de Danilo Medina Sánchez como líder del PLD. Hoy opositores como Fernández hablando, criticando con todo su derecho, decimos nosotros, como opositores. Pero normalmente los maestros nos enseñaron en la vida política que cuando surge un gobierno se le da su espacio de 100 días. Hoy sale hablando precisamente de que él tiene que hacer oposición y nosotros decimos una oposición desesperada porque el pueblo a menos de 3 meses le dijo que no por quinta vez. ¿Cómo podemos reconstruir para que esa oposición derrotada se dé cuenta que estos son tiempos de buscar consenso, entendimiento para beneficiar a todo un país político, a un país que necesita resolver grandes desafíos económicos y sociales? ¿Cómo tú lo dirías? Primero, don Guillermo, que debieran de fijarse en cómo se expresó el pueblo hace pocos meses.
Segundo, que este es un gobierno que recién inicia. Se calificó ya los pasados 4 años, 20 agosto 24, lo pasó el presidente Abinader con unas notas excelentes, porque ahí está el reflejo del resultado electoral. Este gobierno que se inicia con un planteamiento de fondo, con una reforma constitucional, lo que debiera este liderazgo es estar apostando, estar aportando a que esta reforma pueda darse y hasta pueda mejorarse, de ser posible, para fortalecer la institucionalidad y la democracia de la República Dominicana. Tercero, a los planteamientos que se han hecho de que se ha desdibujado la realidad con esa cifra, que salgan a desmentirle a la FAO cuando habla de que ha habido una disminución de la subalimentación en la República Dominicana. La pobreza. Que le defiendan, que le contradigan al Fondo Monetario Internacional cuando habla de una proyección de nuestro crecimiento económico en un 5.4%, que le desmientan al informe de Chapultepec cuando señala que la República Dominicana es el país del continente donde mejor se garantiza el derecho a la libre expresión. Que salgan a discutir con esos organismos internacionales que avalan las cifras dichas por el presidente Luis Abinader. No es a contradecir a lo que haya dicho Luis Abinader, porque él simplemente se hizo eco de los informes que los distintos organismos internacionales han dado. Cuando habla de la educación, refiere al informe de PISA. El informe de PISA está ahí. Hoy no son los años 60 ni los años 70, donde el conocimiento estaba concentrado por pocos. Aquí cualquiera puede googlear e ir y a esas referencias que ha hecho el presidente Luis Abinader, ver si está hablando verdad o está hablando mentira la oposición. Mi querido Deligne, contigo podemos hablar por muchas horas, pero vamos a permitirle a nuestro querido pueblo dominicano y a ti que tú puedas despedirte dando una exhortación a nuestra familia dominicana. Agradecer a este país su sabiduría, su tino de escoger al presidente Luis Abinader, de aprovechar de manera unida, trabajando, colocándonos por encima de las diferencias partidarias, de las diferencias religiosas o de cualquier tipo de diferencia, y aprovechar este momento, que es un momento el mejor probablemente que en su historia ha tenido la República Dominicana, para consolidar los avances que a lo largo del tiempo se ha dado y que hoy ha tomado un impulso muy especial. La República Dominicana está en la antepuerta de poder alcanzar un desarrollo pleno. No de resolver todos los problemas, porque no hay ninguna nación sobre la tierra que lo haya hecho, pero sí de que los dos dominicanos podamos vivir en mejores condiciones de vida de las que hemos hasta ahora tenido. Y esto es posible si todos nos unimos, si todos trabajamos y si todos apoyamos las buenas iniciativas como las que viene planteando el presidente Luis Abinader. Deligne, muy agradecido de tenerte esta tarde, hoy aquí en Aeromundo, dije esta tarde, hoy en la mañana, porque nosotros sí sabemos todo el esfuerzo que tú, como uno de nuestros líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno y también en la administración como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, le viene sirviendo, es decir, buscando alternativas de solución a tantos y graves problemas que enfrentamos y que tú acompañas eficientemente a nuestro presidente y líder Luis Abinader a gobernar bien el país. Pero ante todo, a todos nuestros compañeros y compañeras PRMistas, que tú no lo abandonas, que tú estás presente siempre para resolverle a ellos cualquier necesidad que tienen, y lo hace demostrándolo
con eficiencia y también con trabajo. Qué bueno que tenemos a un hombre del presidente sirviéndole a los dominicanos de todos los colores, porque para ti la pluralidad política también se respeta en nuestra administración. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos tenido a nuestro segundo personaje de la semana, que lo ha sido nuestro ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, un hombre del presidente, de línea Ascensión, quien ha estado como nuestro segundo personaje de la semana. Y como siempre vamos a hacer nuestra breve exhortación. Hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional reelegido, Luis Abinader. Señor presidente, el pasado viernes estuvimos en la Asamblea Nacional, en el Teatro Nacional, escuchando su exposición, su discurso. Primero, un discurso patriótico, decimos nosotros. En segundo lugar, un discurso de resultados que todo el pueblo dominicano comprueba. 4 años de resultados económicos, sociales y sanitarios positivos. Y que por esa decisión de 4 años de resultados positivos, nuestra mayoría de dominicanas y dominicanos de todos los colores votamos reeligiéndolo el pasado 19 de mayo. Pero ¿qué clase de votación ocurrió? No, le dio todos los poderes legislativos, pero ante la municipalidad también, frente a un gran demócrata que es usted, que no se vuelve loco con todos los poderes, sino que le dice a su pueblo: no voy a avasallar a los opositores derrotados por 5ª vez, ni a ningún sector de la vida nacional. Aquí creemos en el consenso, en ese consenso que no es una opción, que es una obligación del liderazgo político responsable que usted representa. Qué bueno que en democracia y en libertad también usted se muestra solidario como República Dominicana, acompañando a otros 17 países que vienen pidiendo democracia y libertad y respeto a las urnas en Venezuela, y que también que se pongan en libertad todos esos presos políticos y opositores por el simple hecho de pedir democracia y libertad. La verdad es, señor presidente, que su discurso a toda la nación ha dado un resultado sumatorio de mayorías que se sienten satisfechos con su discurso. Hemos visto economistas, hemos visto religiosos, tanto de la Iglesia Católica y de las otras sectas o evangélicas o lo que fuera. ¿Qué están diciendo? Por vez primera, un presidente rindiendo cuenta con la verdad. Hoy, yo aquí en Aeromundo no tengo que hacer ningún esfuerzo, y nunca lo hago, para decir que usted sigue siendo el presidente que suma a la mayoría del pueblo dominicano, porque lo escucha, porque usted es un presidente que respeta las opiniones de los que disienten de nosotros, que usted respeta el derecho que tiene cada opositor derrotado, aunque sea por 5ª vez, como el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que está perturbado diciendo que hay que hacer una oposición rabiosa, cuando hace menos de 3 meses el pueblo le dijo que se revisen y lo derrotó. Qué bueno, presidente. Cuántos buenos ejemplos cuando usted habla, y que todos comprobamos que no está diciendo mentiras y que tampoco confunde al pueblo haciendo explicaciones que no estén acorde en lo económico, en lo social y por el porvenir de la República, para seguir trabajando en favor de todos. Ese trabajo que usted hace, tantas horas diarias que le dedica a buscar alternativas de solución a los graves problemas económicos y sociales de todos nosotros, los de todos los colores. Presidente, lo felicito. Sí, yo lo felicito por un discurso patriótico que llegó al corazón de millones de dominicanos mayoritariamente. Muchas gracias.
Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader reelegido, sigue buscándonos y encuentra alternativas de solución económicas y sociales con esa locomotora económica que aplica desarrollista y monetaria en favor de todo un pueblo dominicano de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.